Hola, yo soy Rosa. Y yo soy Raquel, y esto es Entre Borradores, un podcast donde compartimos cómo estamos escribiendo nuestro primer libro. Intentamos sobrevivir en el proceso. En el capítulo de hoy vamos a hablar de algo que nos parece súper interesante y es que estamos no solo acabando la primera temporada, porque este es nuestro penúltimo capítulo, sino que también estamos acabando el año. Entonces nos parecía muy interesante proponeros un capítulo en el que hablásemos de qué festivales, recomendaciones de sitios a los que ir para ir como extrayendo conclusiones de cara a que os podáis montar vuestro calendario de 2026 como hemos tenido que hacer nosotras, porque cada día hay más opciones y cada vez cuesta más poder coordinar la vida adulta con tanto festivaleo, ¿no? Vamos a hacer un mini disclaimer porque nosotros vamos a hablar de los que hemos ido y que están aquí o en Barcelona o en alrededores, que al final es donde vivimos nosotras. Entonces, ¿qué pasa en otras ciudades y otras regiones? Realmente lo desconocemos. Así que os agradeceríamos muchísimo que nos recomendarais otros festivales de literatura y de otros géneros también, cuándo lo hacen, en qué ciudades y si habéis ido y qué habéis encontrado allí. Sí, más que nada porque nosotros conocemos tanto de Barcelona como de Madrid, que al final son un poco como los más sonoros, pero no queremos ser ciudades centristas. Entonces, Exactamente. si tenéis festivales o algún tipo como de evento que tenga que ver con el mundillo de la literatura y que creáis que pueda sumar tanto a lectores como lectoras, de escritores y escritoras, oye, pues sería súper interesante que lo tengamos en cuenta de cara al capítulo del año que viene sobre este mismo tema. Y a ver si algún día podemos ir, también estaría bien. Eso estaría estupendísimamente. Muy bien, pues si queréis podemos ir empezando. Yo creo que podemos arrancar por los que son más conocidos, ¿no? De hecho, hace no mucho, tanto Rosa como yo estuvimos en el Festival 42 aquí en Barcelona, que para el que no lo conozca es un festival muy enfocado a la literatura fantástica, que la verdad es que creo que se ha vuelto como medio imprescindible para la ciudad, ¿no? Se hace en un recinto bastante riquiño y son varios días con muchas conferencias donde se presentan libros, donde también se presentan autores y autoras, donde se premian. De hecho, Belén Martínez hace poquito ganó un premio en el 42. La verdad es que nosotras solo pudimos estar este año dando como una vueltecita por lo que era la feria per se. Y viendo una de las exposiciones sobre mitología catalana, que la verdad es que las dos teníamos muchas ganas de ir, porque también nos servían como información para posibles próximas novelas. Vaya, vaya. Bueno, al final de esto se trata, ¿no? El ir a los festivales no es solo para inspirarnos y hacer networking, que yo creo que parte de ser escritores y escritoras es precisamente esa capacidad de poder relacionarnos con otras personas del sector, tanto sector editorial como conseguir pues nuevas amistades. Ahí conocimos a Andrés Astasio, que para el que no lo conozca, este año publicó su primera novela llamada Ruinas y Sombras, que por cierto está súper bien. Justo venía de decir, tía, en la fantasía ya no nos encontramos personajes como trolls y demás. Y este chico, Sí. Este chico nos escuchó hablar y dijo, tengo una novela, ¿me la quieres comprar? digo, cógeme el cubata que yo tengo la novela que estás buscando. Pues no solo ha publicado esta, sino que ahora en febrero de 2026 va a publicar la Sociedad de las Almas Malditas y también tiene un libro escrito a cuatro manos que se llama De postales y pasteles. A mí el título no es el tipo de novela que yo leo porque es así como 100% rom-com, pero creo que es una novela de las que a Rosa le podría encantar. Y No además, sé. todo es monísimo, quiero decir, hay un gatito cuquísimo en la portada, en plan, está súper bien. Pues este chico es majísimo y que sepáis que lo hemos, no sé cómo engañado para que venga al podcast a hacer una entrevista en algún momento. Entonces, Nos ha dicho que sí, así que ya no puede huir. exacto. Jeje. Así que festivales como el 42 pues también nos van a dar la oportunidad de conocer pues a personas maravillosas, ¿no? Si tenéis así como un poquito de soltura. Además, este año vino también Victoria Schwab, que creo que, o sea, esta mujer ha hecho un montón de libros. Voy a nombrar La vida invisible de Adi Larue, o Larue, porque básicamente le acaban de hacer una edición especial preciosa en tapa dura. Mm. Entonces, he visto mucha gente que se lo compra, mucha gente le gusta también esta historia. Yo lo tengo de hace más de un año, me lo leí también. Os la recomiendo. Por eso, aprovecha. El 42 está muy bien por eso, porque Sí. géneros fantásticos en general, tanto ciencia ficción como terror, como fantasía. De Aprovechar. hecho, también vino Grady Hendrix de Brujería para Chicas Descarriadas. Sí. Majísimo el hombre. Lo vimos un poco de lejos porque había muchísima cola. Luego hizo también una presentación en la librería Gigamesh. O sea,
Muy guay. Además es gratuito, chicos. O sea, creo que este es de los únicos, sí, de los únicos festivales que os vamos a recomendar que son gratuitos o de los pocos. Sí, luego hay como festivales un poco más abiertos, los típicos que tienes la paga y señal esta de, pues para que se siga manteniendo el festival, ¿no? De 2-3 euros, pero sí que es verdad que hay otros festivales como el Crash, que es uno de los que os queríamos comentar, que el precio de la entrada ronda entre los 15 y los 30, depende del tipo de entrada que cojas. Sí, de si es de un día o de todo el fin de semana. Crash Entonces, Fest, ya que lo has nombrado, ya está. Saltamos a ¿qué es el ese. Crash Fest? Vale, el Crash Fest es un festival que empezó hace 2 años, literalmente, en primavera, marzo-abril, que está dedicado a fantasía y romance. En principio, según la información que yo tengo, es el primero en España que se hace para esto. Sí que hay otros en Europa, pero aquí, en principio, solo es este. Y si ha habido otros, por favor, decídmelo porque yo no me he enterado. Y quiero ir. Total, ha traído a autoras, por ejemplo, en la primera edición, que fue hace 2 años, trajo a la Pacat, que es autora de fantasía Biel, y muy maja, fui a la charla, me encantó. La verdad es que fui por acompañada de una amiga y dije, yo al año siguiente vuelvo. Y efectivamente, al año siguiente, que fue el anterior, vino Hannah y conseguí, si no me acuerdo de Hannah Nicole, que es la autora de Asistente del Villano, Aprendiz del Villano, ahora aliada y el siguiente, adversaria, que vino y me pudo firmar los 2 primeros libros. Monísima esa chica. Vinieron un montón de autoras. De hecho, vino también la autora de Quicksilver, que tenía un pedazo de stand. Horas y horas de firmas, un montón de autoras españolas, creo que vino Libertad Delgado, Irene Morales, ostras, a lo mejor me estoy colando con los nombres y los apellidos, pero porque veo los libros y digo, sé quién es esta chica, pero se me dan fatal los nombres. De hecho, yo creo que del Crash ya no solo la cantidad de autoras y autores que podéis llegar a conocer, sino también la calidad de las ponencias. O sea, al final tienen muchísimo, o sea, dentro de lo que es la agenda tienen varias ponencias donde vais a poder sacar información muy enriquecedora para luego vuestras historias, ¿no? Y una cosa que he visto en el Crash, pero que no he visto en otros, no he visto en el 42 o en otros festivales en los que yo he ido, es que tiene, o sea, los 2 días tienes para presentar tu novela y haces una propuesta editorial. Uno de los días es en catalán y la otra es en castellano, porque bueno, al final estamos en Barcelona. Entonces, me parece súper interesante que tú puedas pedir, exponer tu novela, que obviamente tienen números cerrados porque en el tiempo no es infinito, pero además tú como persona aliena a esto, puedes ir a ver cómo lo hace la otra gente. A mí eso me parece súper interesante, enriquecedor. De hecho, también podéis hablar con personas que están en ese proceso y personas que ya hayan pasado ese proceso, ¿no? Entonces, entre que se puede conocer a gente fantasiosa, que puedes conocer a autores y autoras y que además te pueden brindar esta oportunidad, ¿no? De dar ese paso, yo creo que es de vital importancia al acudir a este tipo de eventos. Primero, porque seguro que te lo vas a pasar bien. Yo creo que Segundo, porque vas a comprar un montón de merchandising precioso, porque no nos engañemos que yo me he dejado una pasta. ¿Ir a ponencias? Sí, claro, lo más importante. Claro, no es que yo vaya ahí a comprar libros y merchandising de los libros que me gustan y cosas buenísimas, no. En absoluto, ni A ver, veros. también he de decir que el año pasado aproveché muchísimo las charlas sobre creación de mundos de fantasía, de narrativa, personajes, cualquier charla que hubiera sobre cómo escribir o cómo aprender a gestionar todo esto de cabeza. Y hablando de charlas y de festivales que te traen autores y autoras increíbles, no podemos no nombrar el Celsius 232 que está en Áviles, en Asturias, porque al que no le suene, pues seguro que de repente le apetece ir. Es uno de los festivales más importantes y populares. Yo creo que es de los más populares de Europa. A lo mejor me estoy flipando, No, pero yo creo que creo no, que es de los Europa, tochos. O sea, quiero decir, el año pasado, aparte de Sanderson, vino Abercrombie, vino también El Cristo vino también estaba cosa de Cristo. góticos. Exacto, sí, ¿no? En plan, el Dark Grim, de repente ahí a Sí, saco. está a tope todo. Quiero decir, es un festival muy centrado en ciencia ficción, fantasía y terror, pero la verdad es que vale muchísimo la pena. Vais a encontrar autoras tanto nacionales como internacionales, lo cual también me gusta mucho cuando en los festivales se deja espacio para las autoras nacionales, creo que es muy importante. De hecho, una chica que la que entrevistamos acá, Celia Corral, también tuvo una mini ponencia allí y presentación de su libro en el Celsius. Pues eso, imaginaos, ¿no? Y ahí de nuevo, las ponencias que habían, pues ya veis, Celia era una de las ponentes, os podéis imaginar el nivel.
pero es que en general, o sea, el nivel estaba muy alto y realmente, aparte de poder vivir lo que es que hayan muchas personas gritando Sanderson por la calle como si estuviesen buscando al pobre hombre debajo de las piedras, lejos de esa experiencia que creo que se tiene que vivir al menos una vez en la vida, es cierto que llevaos una libreta, poder tomar apuntes, disfrutadlo, porque realmente, aparte de la cantidad de firmas que vais a poder conseguir, que la gente las coleccionaba, porque claro, todos estos autores que normalmente no están en España, pues tuvieron la oportunidad de poder firmar ejemplares. Yo creo que Abercrombie salió con un brazo robótico después de Celsius y de pasar por la Gigamesa aquí en Barcelona. Es que algo que me gustaría puntualizar de la Abercrombie es que la Gigamesh es la librería, se ha convertido ya en la librería especializada en fantasía y terror, en géneros fantásticos, más grande de Europa. Ojo, cuidado, ¿eh? Y tiene un baño en el que hay una plaquita dedicada a Abercrombie. Y él lo vio y la firmó y estoy fascinada porque hay una placa en el baño. De hecho, os la vamos a poner por el vídeo porque como para los que soléis ver el vídeo estaréis viendo que en esta ocasión no estamos saliendo nosotras. Para nuestros oyentes, lo que se está reproduciendo actualmente en pantalla son imágenes, vídeos y fotos, tanto de algunos de los festivales que os estamos nombrando, como pues ahora mismo la placa del baño de la Gigamesh. Sobre todo hay muchas cosas del Witch Market porque, que es el festival que ahora vamos a hablar, es el último al que fuimos, porque fuimos la semana pasada. Sí. Entonces, Witch Market. A mí me gustaría que Rosas contase un poco de dónde viene este festival, porque yo he de confesar que hasta este año no había ido a ningún tipo de festival de literatura. De hecho, el Witch Market ha sido mi segundo, el primero fue el 42, cosa que disfruté mucho, pero sí que es verdad pues, que no me había dado como ese espacio y precisamente por eso lo valoro un montón, ¿no? O sea, es decir, estoy viendo que con muy poquito consigues mucho, ¿no? Tanto a nivel de información como a nivel de contactos y por ello queríamos también recomendaros o animaros a ir a este tipo de festivales, incluso si vais solos o solas, no os preocupéis porque es que vais a estar con gente igual que vosotros y vosotras, por lo tanto seguro que alguien conocéis majísime que os pueda dedicar un ratito y que no lo paséis solo ese día, ¿no? El Witch Market en realidad, no sé si catalogarlo como un festival de literatura. Yo te diría que no, pero hay matices, Un porque, evento, ¿no? claro, o sea, este evento empezó como un evento para los fans de Harry Potter. ¿Qué pasa? Pues que ya sabemos cómo va esta autora, la que no debe ser nombrada, Como su personaje. claro, y lleva ya varios años en los que cada edición se aleja más de esto. Obviamente sigue siendo un festival dedicado a la fantasía, la magia, brujería, todo es muy witchy. Encima se hace en la universidad, en la UB de Barcelona, que es un edificio histórico impresionante y precioso. Ojalá yo vivir ahí, pero no puede ser. Vivo obsesionada con el patio interior. Sí, es que el atrio es, bueno, tiene varios, es que es, si podéis ir, id, porque de verdad que es muy bonito. ¿Qué pasa? Han hecho muchas charlas siempre allí sobre temas de fantasía. Una que me viene al tema es draconología. Entonces te empiezan a explicar diferentes tipos de dragón. ¿Es esto per se una charla sobre literatura? No. Pero puede ser que a ti te interese saber cosas en concreto sobre dragones porque quieres hacer el nuevo Eragon o cualquier otro tipo de cosas relacionadas con dragones. Pues sí, te va a interesar. Una de las charlas a las que fuimos, por ejemplo, era una charla sobre el Horniverso, que es un universo que está creando la editorial Literap, que ya os la hemos nombrado alguna vez. Entonces, aprovechad estas charlas. También fui a una charla de cómo coger esos tópicos, ¿no? Típico, solo hay una cama, el elegido, el villano, y darle una vuelta para crear quizá una opción más cómica o que el lector no se lo espere. Luego hay un montón de actividades como la coral de los... es que no recuerdo el nombre, me van a matar. Bueno, no pasa nada. O sea, es un grupo de coral que está como muy afianzado también a Harry Potter, ¿no? Pero la verdad es que cantan espectacularmente y luego las charlas entre el espacio, ya cuando entras, dónde se realizan las charlas y todo, o sea, realmente te das a ti mismo el gustazo de vivir en un Dark Academia por unas horas. Así es maravilloso.
Entonces, realmente es como súper nutritivo e incluso os animaría, o sea, yo, por ejemplo, cuando me propusieron ir a la charla de Horniverso, al principio estaba en plan, ¿dónde me va a meter esta gente? Pero sí me pareció súper interesante y un poco de ahí la reflexión, el animaros a ir a charlas que tal vez de primeras no iríais, porque descubriréis cosas súper interesantes como al final esto del Horniverso son varias autoras que están, bueno, y autores, pero sobre todo autoras, que están organizando un workbook donde ocurren diversas historias de manera simultánea paralela. Todo entre ellos está bastante interconectado y me pareció súper interesante escuchar pues cómo habían empezado, o sea, de dónde surgió la idea, cómo habían empezado a organizar el mundo, la estrategia que están siguiendo de por qué unos libros antes que otros, cómo se interrelacionan los personajes, el tipo de cameos que hacen. Creo que a nivel de estrategia de venta editorial es muy potente. Aunque Además, también estuvieron hablando de cosas que hemos cedido y cosas que no hemos dejado torcer el brazo. Hubo una de las escritoras, tuvimos la suerte de hablar, o sea, de que nos presentaran a 4 de las autoras de este Horniverso, en este caso, y hablaban en plan de, por culpa de una de las autoras, porque no dio su brazo a torcer, ahora todas tenemos que poner títulos en los capítulos de los libros. me estaba acordando de la cara de justamente la última chica que estaba como en la cuarta. ¿Sabéis ese meme de el típico perrito que está así como con los ojos en el aire, se ven como flashbacks de guerra de fondo? Esa muchacha lo estaba viviendo en ese mismo Sí. instante. Entonces, pero realmente fue como súper nutritivo, ¿no? Y es eso. Además de que suelen, a mí me parece también muy interesante de este tipo de ponencias el ver cómo las ponentes interactúan con el público, porque también quiero pensar pues que en algún momento, ¿no? Tal vez estamos nosotras ahí y el cómo podemos hacer de una charla algo inolvidable. Aparte de que habían 2 dinosaurios en la sala y eso creo que no lo Tomándote. tomándote con un Suriel, lo cual es todavía mejor. Algo que no voy a olvidar nunca. También fue un poco pues la experiencia, ¿no? del tipo de juegos que tenían, cómo se relacionaban las ponentes luego con los que estábamos como oyentes, ¿no? Creo que ese tipo de relación tan cercana es algo que a mí personalmente me gustaría, pues que cuando publique el libro y si en algún momento tengo la suerte de poder estar en esa posición, Manifestemos. pues ya manifestemos. Que sea como tan cercano, ¿no? A mí la verdad es que me gustó un montón. De hecho, nuestro podcast creo que vibra un poco de esas vibes de tomarse un café con alguien mientras está teniendo una charla interesante. Y me gustó mucho esa ponencia en concreto porque sentí un poco lo mismo, ¿no? Era una charla con té y dinosaurios sobre el Horniverso, pero no sentí, o sea, me gustó mucho esa cercanía, no esa visión tan de atril y público, ¿sabes a lo que me refiero? Sí, sí, me encantó. De hecho, creo que la que tú comentas era Maeva Nieto, ¿puede ser? Sí, Buenísima. es muy mono. Buenísima. Bueno, todas, ¿eh? O sea, la verdad es que me encantó. Y luego, otro de los talleres al que fui era un taller de narrativa y también una de las autoras que estaba allí, que creo que últimamente se escucha bastante por redes. A mí me salía en TikTok mucho por un tipo de vídeos de hace de mujeres escritas por hombre y me hace mucha gracia cómo lo hace porque está súper seria mientras explica las cosas. Lo dice cosas tan barbaras, pero bueno. En plan, ¿qué barbaridad estás diciendo y por qué he leído esto, no? Pero bueno, es la autora de No dejarás que la bruja viva, que se llama Ariana Arias, y me gustó mucho. Primero porque yo, como hablaba, intuyo que debemos rondar más o menos la misma edad. Y ella ha decidido coger 2 series de mi infancia, que son Embrujadas y Buffy Cazavampiros, y ha dicho, lo voy a mejorar. ¡Y lo ha sacado! Muy contenta. Además explicó, en plan, tengo pensado hacer otras historias, explicó un poquito cómo, no tiene nada que ver y me gustó que fuera muy refrescante el, no sé cómo va a cuajar esto en el mundo editorial, porque al final, como va un poquito también por corrientes, a lo mejor no casa y quizá con la editorial en la que estoy no me sirve, sino que tendría que irme a otra. Y creo que esto es algo que también es muy importante que sepamos, que en otras editoriales van a querer el mismo tipo de manuscrito y que si tú envías tu manuscrito a una editorial que tú crees que va a encajar, pero en ese momento el mercado, pues a lo mejor no les interesa, Pues no pasa nada. Claro, o lo intentáis en otra, confiad en vosotros. Sí, total. De hecho, yo creo que eso es muy importante, ¿no? Que a veces hemos escuchado a muchos autores y autores en redes sociales pues comentando la cantidad de rechazos que se han llevado de editoriales y también es el pensar no sé de qué va tu historia ahora mismo, o sea, no conozco, ¿no? Pero, por ejemplo, tú cuando vas a postular un trabajo no presentas el mismo portfolio y el mismo currículum para todas las empresas. O sea, al final tienes que saber a qué empresas vas a poder acceder y a qué empresas no, tanto por valores como por tus skills, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que con las editoriales pasa un poco lo mismo. A lo mejor te estás llevando muchos rechazos porque te ha faltado esa parte de análisis que también comentábamos con Celia de los concursos, ¿no? De decir, pues
pues no tiene sentido que te presentes a todos los concursos si haces ciencia ficción, no te presentas a un concurso de literatura infantil porque es que es probable que no te salga por ahí el tiro, ¿no? Yo creo que con las editoriales pasa un poco lo mismo y yo creo que esa parte es muy interesante, la verdad. Sí, sí. Ah, otra charla, esa fue en el domingo, era un taller de narrativa en realidad de tropos y tópicos de literatura fantástica y la dio la Escuela de Narrativa Fantástica con PH. Me parecieron muy majos, me gustó mucho la dinámica que tenían, nos recomendaron varios cursos y además algo que me sorprendió, que a lo mejor para algunos de nuestros lectores o para el resto del universo, pero para mí, es que no venden el curso a curso, sino que tienen como una mini suscripción y tú te puedes suscribir un mes y te miras todos los cursos. Sí, bueno, eso se está poniendo como muy de moda, ¿eh? Creana ahora también lo hace, en plan, hay varias plataformas ya que están pasando así. Bueno, veis lo que os decía, que para mí no es normal, pero para el resto del universo ya ha llegado y es que voy tarde. No pasa nada. Rosa siempre va a su ritmo, pero llega. Es lo importante. Menos mal. Y luego también hablando así un poquito de otros géneros, hay uno en Barcelona que está muy bien, que seguro que a algunos suena, que es BC Negra, que es el festival de referencia de novela negra, tanto a nivel nacional como internacional. Yo es verdad que he intentado ir en varias ocasiones, pero por cosas de la vida como que nunca se ha podido, pero me encantaba entrar en su web a chafardear cuáles eran los autores y los libros que más bombo habían recibido, porque solían ser un acierto si te gusta la novela negra, la verdad. De hecho, Joel Dicker, que actualmente es uno de mis autores favoritos en este género, lo saqué de una BC Negra. ¿Sabes? Entonces, ese tipo de festivales, pues ya no solo te van a aportar como escritor o escritora, sino que también te van a aportar como lector o lectora, porque pues vas a descubrir a diferentes personas. Bueno, sí, no nos vamos a engañar, vais a acabar comprando libros. Sí. Pero bueno, ¿qué es la vida si no se compra un libro, un ebook? Y tú dirás, pero mi Goodreads tiene 50 libros, no pasa nada. No pasa nada. Yo sé que lo digo muchas veces, pero Edgar Allan Poe tenía 50.000 libros y el tío dijo que su intención no era leérselos todos, que los tenía ahí por si le apetecía leer alguno, pues yo lo mismo. No me juzgo. Me acepto tal y como soy. También me gustaría a mí tener un castillo gótico como él, con una biblioteca gigante a lo La Bella de la Bestia. Entonces me daría igual, porque claro, necesito rellenar todas esas estanterías. 100%. Pero ya ahora tengo 2 stands y no me caben los libros. Yo hace poco tuve que cambiarla. Bueno, tú eres consciente que tuve un cambio en mis estanterías porque empezaban a estar onduladas. Chicos, si la estantería deja de estar recta, no es ahí. Preocupados por vuestros libros, de verdad. Sí, o sea que en algún momento se os puede hundir y yo creo que se os hundirá el libro, la estantería y la moral. Pero bueno, y luego pues algunas más generalistas, ¿no? Las típicas ferias del libro, que yo creo que aquí las más importantes son la de Valencia, Málaga, Sevilla, Valladolid, disculpadme. Barcelona y Madrid son las que más conozco. Obviamente en la que más he estado es en la de Barcelona, porque aquí es cuando se celebra San Jordi, así que normalmente salimos a las calles como gente ansiosa por consumir literatura. A ver, es que tenéis que entender que San Jordi es nuestro San Valentín. Sí, total. Y que te regalen un libro maravilloso. A mí siempre me lo ha parecido. O sea, es como me da igual que a las mujeres se les regalen rosas y a los hombres libros. A mí dame las 2 cosas. ¿Para qué quedarme con una si puedo las dos, mi niña? Totalmente. 100%. Y la Feria del Libro de Madrid, la verdad es que es gigantesca. O sea, en esta sí que tuve la oportunidad de estar hace un par de años. Estuvo muy guay porque fue ahí donde descubrí que las ediciones especiales varían según mercado. Yo no lo sabía. Va a sonar muy raro. O sea, hablo de unos años cuando todavía las ediciones especiales no era lo que es ahora, que es con cantos pintados y spray y todo por ahí, ¿no? En ese momento no eran tampoco tan conocidas en España, pero me sorprendió pues encontrar las diferencias, ¿no? Entre lo que era una edición alemana con una edición española, con una edición inglesa y ahí fue tipo, ostras, realmente pues según el mercado se cambia mucho el foco, ¿no? Y a mí personalmente me entró muchísima curiosidad de decir, ¿por qué? ¿Por qué Alemania va por aquí? ¿Por qué Inglaterra va por allá? ¿Por qué en España tenemos este tipo de libros, ¿no? Así que bueno, aparte de descubrir eso, la verdad es que es gigantesca, además tiene mucha parte mediática, es decir, que se hace mucho eco en general y por ejemplo sé que hay bastantes autoras nacionales que intentan ir como a la Feria del Libro de Madrid cuando autopublican o cuando publican su primer libro porque realmente tiene mucha repercusión. A ver, como veis, festivales hay un montón. La verdad es que nosotras os hemos explicado unos cuantos. De repente me he dado cuenta de que mi año está muy lleno y no llego a todo. Entonces voy a respirar muy hondo para intentar no agobiarme por el FOMO. Por lo demás,
Pese a que os estoy diciendo esto, me encantaría que nos dijerais en comentarios si vosotros habéis ido a otros, nos recomendéis, o si vais a ir a alguno de los que os hemos nombrado, nos podéis escribir por redes sociales, porque a lo mejor nos encontramos por allí y podemos hacer mini quedada y darnos ánimos entre todos, en plan de sí, todos a escribir, bien. Total. De hecho, un poco con esas vibes, recordad también seguirnos tanto en Spotify como YouTube, como en redes sociales, si os está gustando este pequeño proyecto. Pues primero, para poder seguir disfrutando estos capítulos. Segundo, para que gente como Andrés, incluso estaba pensando que tal vez escribimos a Ariadna, a ver si se quiere sumar al podcast y hacerle también entrevista, pues también como que les dé vidilla, ¿no? En plan, ya no solo porque el proyecto creo que sea chulo, sino porque pues empezamos a tener cierta repercusión. Sí, sí. Además, yo confío en lo que nos dijo Celia de que todos los autores son muy majos y que podemos escribirles que seguro que contestan. Tal. De nuevo, muchísimas gracias por estar este ratito con nosotras y nada, nos vemos en el siguiente episodio, que básicamente es el último de la temporada. Pero volveremos. Pero es que Volveremos. necesitamos tiempo para pensar la segunda, porque la teníamos muy planeada y de repente nos hemos dado cuenta de que no estaba tan planeada y que tenemos que cambiar cosas. Sí, también hemos ido recogiendo feedback que nos habéis dado tanto de nuestros círculos cercanos como algunos que nos habéis ido escribiendo por redes sociales. Y queremos que en la segunda temporada pues veáis ese feedback aplicado y que pues poquito a poco vayamos haciéndolo mejor. Así que nada, muchísimas gracias y que vaya muy bien. Y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Chao, chao!